curso que me encanta mucho, que tiene que ver con física. Yo, bueno, mi experiencia con la física ha sido bastante entretenida. He estado desde el colegio que estuve en los electivos de física, después en la universidad estudié ingeniería, y bueno, es un tema que me apasiona, que lo encuentro que les va a ayudar mucho también dentro de su vida académica. Muchas gracias por la respuesta. El, aprovechando de que tenemos esta interacción, quería que también pusieran en el chat cuál es su motivación para estar acá en este curso. ¿Ok? Eh, Puede ser tan válida como mi mamá me dijo que tenía que serlo, o también me gusta porque quiero ir para tal parte, quiero desarrollarme en tal carrera. ¿Ok? Entonces, eso me va a ayudar a mí para que después yo vaya preparando las clases y tratar de orientar lo mejor posible a ustedes. ¿Ok? Entonces, cada uno en su libertad que pongan en el chat por qué tiene ahí, excelente, una medicina, por ejemplo, perfecto. ¿Quién, ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué quieren estar en este curso y cuál es su motivación? ¿Ok? Muy bien, Belén, entonces, que quieren entrar en la medicina, excelente. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces aquí estamos leyendo ya. Muchas gracias por compartir. Kinesiología, excelente. Animadora, mira, impresionante. Muy bien, me gusta mucho el tema. A ver, me pidieron que para poder registrar mira, veterinaria, ya, o sea, están bastante tirados para el área de las ciencias biológicas, parece, ¿no es cierto? Hay que darle con tute. Me gusta que ese Consuelo, eh, vamos a hacer todo lo posible para que no siga siendo así, ¿ok? Entonces, primero, como para poder desarrollar la clase, lo que me pidieron es que les vaya tomando una foto el, eh, de nosotros. Entonces, si es posible, que puedan conectar su cámara en solamente un ratito para que yo les pueda tomar una foto así de todos nosotros, y después pueden seguir en su anonimato que digamos. Excelente, muy bien. Vamos, Juliet, eso, con toda perfecto, muy bien, excelente. ¿Estamos entonces? ¿Estamos todos preparados? Eso, me gusta, perfecto. Esto después se va a poner en el Facebook. No, 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 estoy bromeando. Solamente para que podamos tener un registro del tema. No, no importa, no se preocupen. Si, yo tengo más desordenada la pieza que todos ustedes juntos, así que no se preocupen. ¿Ya? Estamos entonces. Entonces, le damos como esta cuestión aquí se hace con. Ah, ya sé, primer pantalla. Ahí. Entonces, eso, la primera, perfecto. Y de aquí la segunda que tengo por acá. Faltan varios de aquí que están dando vuelta, ya. Ok. Entonces aquí, como yo no tengo mucha experiencia en esta cosa, yo voy a necesitar ponerlo en alguna parte que tenga como para que pegue. Perfecto. Entonces pegué, perfecto, una. Y ahora vamos por la siguiente. Téngame paciencia. Aquí, ya. No, por acá. Listo. Ya, estimados. Muchas gracias por tomar esta interrelación con el curso. Entonces, por aquí voy a tratar de que esta cosa funcione. Acá. Entonces, aquí está eso. Ok, una nueva. ¿Dónde estás? Aquí. No.
Ok, listo. ¿Estamos listos entonces? Partamos. Esto es importante que yo les proyecte lo que quiero mostrarles, ¿no es cierto? Porque si no, no hay nada que hacer. Entonces, para eso, vamos a poner, quiero poner una que sería esta. ¿Se ve? Necesito interacción de ustedes. Sí, sí se ve. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Ok. Entonces, lo primero que quiero que empecemos a hablar un poco es que la física en sí tiene sus reglas como todas las materias. ¿Ok? Entonces, cuando... Voy a poner aquí. Sí. Ahí está. Ahí estoy. Sí. Entonces, cuando yo hablo de la física, ¿no es cierto? Vamos a hablar típicamente de cómo poder, de alguna forma, eh, o sea, interpretar y poder predecir un poco cómo va a ser el funcionamiento de nuestro entorno, ¿ok? Nuestro entorno físico, ¿ya? Entonces, el primer tema aquí es hablar un poco, bueno, qué es lo que queremos hacer durante este tiempo que tenemos que es, les digo el tiro que es corto, es infinitamente corto, ¿ok? Entonces, partamos. Creo que esto está acá. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer entonces en términos prácticos? Poder comprender un poco cuáles son los conceptos básicos que nos guían la física. ¿Ok? Y eh, gracias a eso, adquirir competencias para responder preguntas tipo PSU. Vamos a hacer varias preguntas. Hay unas ventajas que tiene el estar aquí en este sistema online, que yo les puedo hacer muchas preguntas tipo PSU. Y esa es la idea, o sea, que ustedes no estén ahí solo mirando los fome del compadre de la cámara, sino que puedan ir ejercitando, ¿no es cierto? Y ir sacando sus dudas inmediatamente, ¿ya? Yo, por lo general, trabajo en la forma siguiente. Ustedes me preguntan y yo pregunto varias veces si es que ustedes entienden o no. Y aprovechen esa situación. O sea, eh, mi ideal es que no se vayan con la duda, ¿okay? Yo tengo toda la paciencia, así que tengan confianza de que cualquier cosa vamos a tratar de facilitar lo más posible el entendimiento, ¿ok? Bien, entonces, lo importante es que yo les voy a ir pasando las presentaciones antes y ustedes vayan haciendo estudios en la clase, cosa de que nosotros vayamos más que nada resolviendo ejercicios y resolviendo dudas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer hoy día? Vamos a ver conceptos bastante como básicos y genéricos que van a ayudarnos a poder hablar este lenguaje de la física. ¿Ok? Eh, Uno cuando, por ejemplo, se quiere entender con otra persona, primero se saluda, ¿no es cierto? Y hace todo un tema de protocolos que digamos así. En la física también es como necesitamos ver cuáles son las, las necesidades, o sea, cuáles son las formas que tenemos en física para poder expresarnos. ¿Ok? Entonces, primero lo que vamos a ver es que en física hay que establecer algo en función o en relación a algo. ¿A qué me refiero? Que yo les podría decir, por ejemplo, que en relación al computador, yo no me estoy moviendo, ¿ok? Pero en relación al computador. Pero si lo digo en relación
a una persona que está conduciendo un auto, que está fuera de la calle y está desplazándose, yo sí me estoy moviendo. ¿Ok? Estoy cambiando la distancia que existe entre yo y la persona que está manejando. ¿Ok? Entonces, siempre uno tiene que expresar en relación a qué. Expresar en relación a qué. O sea, otro ejemplo. Si yo estoy eh, en el metrotren, ¿ok? La persona que está sentada al lado mío en el metrotren no se mueve con relación a mi persona. Pero si yo veo una persona cuando el metrotren está partiendo y está en la estación, esa persona se está moviendo en relación a mí. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta respecto a eso? Asumo que estamos bien. Bien, entonces, aparte de eso, tenemos magnitudes, ¿ok? O sea, formas de medir. La física es una de las ciencias que necesitamos medir, ¿ok? Eh, Hay otras ciencias que son como más teóricas que digamos. En la física es muy importante medir, ¿ok? ¿Y cómo se mide entonces? Se mide respecto de magnitudes que están relacionadas a un fenómeno en particular. Por ejemplo, si yo quiero medir cuánto es el peso, lo vamos a hablar después que es la masa, en verdad, de una manzana, yo no puedo decir que eso es 90 kilómetros por hora, ¿ok? Entonces, cada mm, magnitud tiene una unidad de medida en particular. ¿Cuál es la unidad de medida que podría utilizar para las manzanas? ¿Lo pueden poner en el chat? A ver si me entendieron. ¿Cuál es la unidad de medida que utilizaría para poder medir cuánto pesa una manzana o cuánto masa una manzana? Excelente, Benjamín, pero se escribiría así. To everyone. Se escribe así. ¿Ya? Kilogramo. O también podría expresar gramo o libra, que es la unidad inglesa. ¿Ok? Todas esas unidades que son distintas en sí, pero miden una misma magnitud. ¿Ok? Un mismo fenómeno. Y lo otro que queríamos ver hoy día es el tema que se refiere a los vectores. ¿De qué vamos, o sea, qué se entiende por vectores? ¿Por qué necesitamos los vectores para poder describir un fenómeno físico? ¿Ok? Y vamos a ver representación gráfica de cada una de las cosas. ¿Ok? Entonces, entremos en el sistema. Primera pregunta. ¿Me estoy moviendo? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. No, sí. Así moviendo la mano, las articulaciones de la mano y ¿Ya? se Perfecto. escribe. Perfecto. Pero, por ejemplo, Juliet, ¿no es cierto? ¿O quién me habló recién? Yo, Juliet, Juliet. sí. Juliet, mira, en términos prácticos, yo efectivamente podría decir que estoy moviendo mi mano hacia la cámara, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Pero respecto al lápiz, no estoy moviendo no estoy moviendo mi mano, no estoy moviendo mi mano La respecto al lápiz. muñeca. Dice. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces, Sí. lo que decía en un principio, ¿me estoy moviendo? La pregunta es, o sea, la respuesta es depende. ¿Respecto a quién? ¿Ok? Entonces aquí, cuando digo me estoy moviendo, esto es depende. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo lo digo en relación a quién, entonces en relación a la cámara,
relación al lápiz. ¿En relación al lápiz? ¿Sí o no? No. No. ¿Ok? Excelente. ¿Me entienden? Exacto. Siempre estamos en movimiento. No necesariamente siempre estamos en movimiento, Benjamín. Está muy bien el cuento. Lo que estoy diciendo, Benjamín, y mi punto es el siguiente, que en física siempre que tenemos que expresar el fenómeno en relación a algún observador. ¿Ok? En este caso, el lápiz sería mi observador de si me estoy moviendo o no mi mano. ¿Ok? Y en el caso de la cámara, o sea, si el observador es la cámara, entonces sí, efectivamente estoy moviendo la mano. ¿Ok? Todo depende entonces del observador. Aquí. Entonces depende del observador. ¿Ok? Es lo mismo, efectivamente, Francis, que decía, depende del receptor, el receptor es el sinónimo de observador. ¿Ok? Excelentemente. Muy bien. Ya. Siguiente tema. Voy a borrar ahí. Ya, entonces, la pregunta es, ¿en qué sentido va la micro? Entonces, de nuevo, depende. Depende de a quién observador está refiriéndose. Porque, por ejemplo, si la micro, yo estoy en el paradero y la micro se acerca a mí, ¿no es cierto? Entonces, el sentido que tiene la micro para mí es que se va acercando hacia mí. Pero, si la micro antes dejó a una persona en el paradero anterior, entonces a esa persona la micro se está alejando y está en sentido contrario respecto a esa persona. Se mueve una activarse en un punto fijo. Está muy bien, muy buena pregunta. Exacto. Depende de dónde lo esté viendo. Muy bien. Excelente. Bien, Benjamín. Excelente, así es. Lo que está diciendo Benjamín es que respecto de una mosca que se mueva con la micro, ¿no es cierto? Que está cuando está típicamente en la pared de la micro, y cuando empieza a volar, ya no se mueve tanto con la micro, ¿no es cierto? Entonces, la relación, lo que quiero decirles es que siempre, uno tiene que ver que se especifique en la física en relación a qué. Depende quién lo está observando. ¿Ok? Entonces, esto es profundo. ¿En qué sentido? En que no puedes comunicar tú nada a la otra persona en términos físicos si no le dices a la persona en relación a qué estás diciendo lo que está pasando. ¿Ok? O sea, se está alejando algo en relación a qué? A la Tierra, a uno, a Marte. ¿Me entienden? Entonces tiene que ser siempre, tenemos que decir, está pasando este fenómeno en relación a este observador. ¿Ok? Y ahí está todo bien definido. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos con otro tema. Cuando hablamos de magnitudes, hablamos de alguna medidas para poder describir cuán grande o cuán intenso es un fenómeno en sí. Entonces, se pueden
o sea, cuando queremos, por ejemplo, decir cuál objeto es más pesado, uno le dicen, bueno, si el peso de un objeto es más pesado que el otro, o sea, si uno pesa 100 y el otro pesa 50, entonces el más pesado es el de 100, ¿ok? ¿Y 100 qué? 100 kilogramos, 100 gramos, 100 libras, ¿ok? Una unidad inglesa, pero no puede ser 100 kilómetros por hora, ¿ok? Porque no es que estemos midiendo la velocidad, estamos midiendo el peso de la manzana o del objeto que tengamos, ¿ok? Entonces, esta forma de poder cuantificar el fenómeno que queremos medir, ¿no es cierto?, que queremos estudiar, eso se llama ponerle una magnitud, ¿ok? Y esas magnitudes pueden ser escalares, o sea, la primera clasificación es si son escalares o vectoriales, ¿ok? Y la otra clasificación es si son fundamentales o derivadas, ¿ok? Hablemos de la primera parte. Entonces, magnitudes escalares, ¿ok? Dicen que solamente se necesita describir el módulo y la unidad de medida. ¿Qué se refiere al módulo? Se refiere el conjunto que nos dice, por ejemplo, una cifra, por ejemplo, 24, y su unidad de medida. Yo siempre pongo la unidad de medida en corchetes, así que después se van a acostumbrar. ¿Ok? Entonces, esto se llama módulo. Y si quieren que lo escriba de nuevo porque no se cachó nada, luego inmediatamente. Módulo. ¿Ok? La cifra y su unidad de medida. Cifra, unidad de medida. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿alguien no sabía qué significaba un módulo? Por el chat, para que sea raro. ¿Alguien no sabía qué significaba un módulo? Yo no sabía. Ya, perfecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Estamos bien. Ya, perfecto. ¿Les quedó claro eso? Sí, bro. Sí, perfecto. Excelente. Ya, Yo no sabía que era un módulo. bien. Muy bien. Entonces, qué bueno que hayas aprendido algo. Excelente. Entonces, el tema es que, entonces, si yo tengo un módulo, ¿cierto? Que tiene que ver con la cifra y su unidad de medida, ¿no es cierto? Entonces, puedo definir cuál es la magnitud. Por ejemplo, cuando yo voy a la feria, ojalá que ustedes vayan a la feria también con su familia, ¿no es cierto? Entonces llego donde un casero y le digo, bueno, quiero 1 kilo de manzanas, ¿ok? Entonces, la persona no me tiene que preguntar nada, aparte de ver si es que qué tipo de manzana quiere, o sea, si es que tienen que ser bonitos, si están mediana o más grande, pero eso es otra cosa. Lo que yo le estoy diciendo, quiero 1 kilo de manzanas y él sabe lo que necesito, completamente, ¿ok? No tengo que decirle nada más. 1 kilo de manzana, él lo pone en la balanza, pone el kilo y yo le pago, ¿ok? Con eso se describió el tema. Ahora, si es que yo quiero decirle que una bicicleta, eh, o sea, poder decirle a una persona hacia dónde se fue una bicicleta, o una persona que estaba en bicicleta, ¿ok? Yo no le puedo decir
30 metros por segundo, que podría ser un tema de rapidez, de cuán rápido está la bicicleta. Pero, ¿qué hay? Y la otra persona no va a entender la información que necesita para poder seguirla. Por ejemplo, si es que tenía que seguir la bicicleta, ¿ok? Entonces yo le tengo que decir, mira, se fue como a 20 kilómetros por hora para esta dirección, ¿ok? Entonces, ahí la persona entiende perfecto y va hacia allá para ir a buscar a la persona en bicicleta, ¿ok? Entonces, hay magnitudes que simplemente diciéndole la cantidad y la unidad de medida ya se entiende. Y hay otras magnitudes que uno tiene que especificar aparte de la cantidad y la unidad de medida, la dirección y el sentido. ¿Ok? Y esas magnitudes se llaman magnitudes vectoriales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué magnitud escalar ustedes conocen aparte obviamente del peso? Dígamelo por el chat si quieren. Magnitudes escalares que ustedes conozcan. La de los sismos, buena, excelente Francisca. Dice la de los sismos. Sí, estamos hablando de, por ejemplo, grados Richter o Mercalli, ¿no es cierto? La fuerza, Belén, no. Y te lo voy a explicar por qué. Muy buena, qué bueno, me gusta la participación que tienen, en verdad. Súper bien. Entonces, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Entonces, vamos por partes. La fuerza, ¿por qué no? Porque es diferente hacer la misma fuerza hacia arriba que hacerla hacia el lado, ¿ok? O sea, yo puedo tener la misma intensidad de la fuerza, pero es muy diferente el resultado que se produce cuando yo hago para acá la fuerza o para allá la fuerza, ¿ok? Entonces la fuerza es una magnitud vectorial. Ahora, dice la temperatura, demasiado buen ejemplo, ¿ok? A mí no me interesa para qué dirección está la temperatura. A mí lo que me interesa es que si está muy helado o no, ¿ok? De hecho, ahora estoy con todo el abrigadito para que no tenga tanto frío, ¿ok? Y para ello, entonces, no me interesa decir, eh, hacen 30 grados Celsius a la derecha. No tiene ni una relevancia, ¿ok? La energía, muy bien, Tamara. La energía también. O sea, ¿cuánta energía tiene la batería? De 50 watts por... eso es potencia, watts por si acaso es potencia. Eso tendría que ser de 50 joule, ¿ok? Vamos ahí, vamos despacito, pero estamos bien. ¿Me entendieron la idea? Entonces, cuando yo tengo escalares, ¿no es cierto? Tengo fenómenos que son escalares, no necesito nada más que la cifra y la unidad de medida para poder establecer bien el tema. ¿Ok? Cuando tengo magnitudes vectoriales, necesito, además de eso, especificar la dirección y el sentido del sistema. ¿A qué se refiere el sentido? Significa que yo tengo una dirección, la dirección es norte-sur, ¿no es cierto? Y el sentido es hacia el norte. ¿Ok? Bueno, Belén, muy bien tu tema. El tema es que en los escalares, tú lo tienes que saber, es que si tienes un fenómeno que solo necesitas describirlo con la cifra y su unidad de medida, es escalar. O sea, tú tienes que preguntarte, ¿tengo que especificar la dirección cuando quiero saber la temperatura de algo? No. Entonces es escalar. ¿Tengo que especificar la dirección cuando yo tengo que comprar 1 kilo de pan? No. Entonces la masa es escalar. ¿Ok? Tengo que definir para poder describir bien mi fenómeno.
para dónde, en qué dirección va la fuerza que afectó un cuerpo, sí. Por lo tanto, es vectorial. ¿Ok? Ya, sigamos. Entonces, esa es la primera clasificación. La segunda clasificación habla de fundamentales y derivadas. ¿Ok? Entonces, las fundamentales son las que no se basan en ninguna otra. ¿Ok? Yo no puedo expresar la masa en unidades de tiempo. No puedo expresar la longitud en unidades de masa. No puedo expresar la temperatura con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esas unidades son fundamentales. Y las derivadas son una combinación de las fundamentales. Por ejemplo, lo que dice la rapidez, ¿ok? Es la distancia que voy a recorrer en un tiempo determinado. Entonces tengo que ocupar la magnitud fundamental de longitud y la magnitud fundamental del tiempo. Combinadas, una dividida por la otra, ¿no es cierto? Me da la rapidez. Por lo tanto, la rapidez es una magnitud derivada y la longitud y el tiempo son magnitudes fundamentales. ¿Ok? ¿Es necesario que le diga algún ejemplo de eso? ¿Por el chat? Ya, perfecto. Entonces, magnitud fundamental, por ejemplo, está el tema de, ahí dice, la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo necesito saber cuánto masa este mouse, ¿ok? Tamaño feito. Entonces, este mouse, masa, por ejemplo, 5 kilos. Ahora, yo no puedo encontrar ninguna otra unidad, por ejemplo, de tiempo dividido por la temperatura o multiplicado por la longitud que me dé la masa. ¿Ok? Entonces, yo la masa solamente la puedo medir en unidades de masa. ¿Ok? Ahora, si es que yo quisiera saber cuánto masa, o sea, cuánto, cuánto mouse en masa está pasando por la cámara, ¿no es cierto? Yo podría decir, hay un mouse en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, esa es una unidad derivada. ¿Ok? La masa de mouse pasada en un tiempo determinado. ¿Ok? Los fundamentales, no. Tengo dos preguntas que quiero decir que están muy buenas. La primera es de Anaís. Anaís. Las fundamentales son independientes unas de las otras. Esa es excelentemente una definición de eso. ¿Ok? O sea, la masa no depende de la longitud, ni del tiempo, ni de la temperatura, ni de la intensidad luminosa. ¿Ok? La rapidez, en cambio, depende de la longitud, depende del tiempo. ¿Ok? Si yo aumento la longitud que recorre, entonces cambia la rapidez. ¿Ok? Los fundamentales, ahora la segunda pregunta, Belén García, ¿los fundamentales son números precisos? No, todos son números precisos. Las derivadas y los fundamentales son números precisos completamente. ¿Ok? Lo que tiene que ver es que es derivado, o sea, las derivadas vienen de una operación de las fundamentales. Entonces, la operación, por ejemplo, de la rapidez es dividir la longitud por el tiempo. ¿Ok? Ya. Tamara me decía, no sé si les quedó claro, Belén, es la diferencia. Tamara me dice, una magnitud derivada sería periodo y frecuencia. Está muy bien, muy buen ejemplo. ¿Ok? Muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque el periodo es después lo vamos a ver, ¿ok? El periodo es la cantidad de tiempo que se demora en hacer una vuelta a algo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es el periodo que se demora las manillas del reloj en el minutero
en dar una vuelta al reloj. Entonces, ese es el periodo del reloj. ¿Cuánto es eso? 60 minutos, ¿no es cierto? 60 minutos se demora en dar una vuelta. Entonces, ese es el periodo, ¿ok? Y la frecuencia es al revés. Es cuánto voy avanzando en el reloj cada segundo o cada minuto, ¿ok? Bien. Martín, efectivamente, el kilómetro por hora es una derivada. Sería una magnitud derivada. ¿Ok? Bien, excelente. Sigamos. Aquí. Vamos a ver. Entonces, vamos a insistir en el tema. ¿Qué es lo que necesitamos para poder transmitir una información relevante en física? Necesitamos decir cuál es el origen o el punto de referencia. Por ejemplo, en el ejemplo de la persona que está en el paradero y que se va acercando a la micro, tenemos que definir en nuestro sistema que vamos a definir que el origen, o sea, de donde vamos a partir nuestro experimento, va a ser en el tiempo en que la micro sale del paradero anterior, y vamos a decir que la posición inicial del tema es en la persona, en este caso yo, que estoy en el paradero siguiente. ¿Ok? Vamos a poner un tema aquí para que no lo tenemos. Ya. Yo soy súper bueno para dibujar, para que ustedes se den cuenta. Entonces aquí tenemos nuestra micro. ¿Ya? Último modelo, todo el tema. Perfecto. Y tenemos a la persona bueno, trata de ser persona, ¿no es cierto? Que dejó la micro y aquí estoy yo. ¿Ya? Tratando de parar la micro. Ok, entonces, a lo que se refiere el punto de referencia es que para poder describir mi problema a la otra persona, ¿ya? Yo tengo que decir, mira, yo estaba parado acá y aquí voy a decir que es mi punto cero, ¿ya? O sea, mi origen de mi sistema, para poder describir esto, te voy a decir que yo donde estoy parado es mi origen y va a ser el cero. O sea, de aquí para otro lado va a haber una distancia, ¿ok? Entonces, por otro lado, voy a decir que, bueno, ¿cuándo partió mi experimento? Cuando el compadre se bajó, justo en el instante en que se bajó la micro, entonces voy a decir que el tiempo cero va a ser igual al tiempo en que se baja la micro. Entonces, vamos de nuevo porque obviamente hay que explicar. Érase una vez que la micro estaba en el paradero 1, paradero 2. Entonces, érase una vez que la micro justo deja al compadre en el paradero 1. El compadre toca el piso del paradero 1 y empieza a correr el tiempo. ¿Ok? Entonces, T0, que va a ser el tiempo que se sacó de la micro, eso es igual a 0. ¿Ok? Eso es establecer una referencia o un origen. ¿Ok? Yo voy a decir
que en mi experimento, cuando el compadre se bajó de la micro, justo cuando tocó el pavimento, entonces partió corriendo el tiempo. ¿Ok? Y después voy a decir, bueno, y voy a decir que de la distancia se va a establecer a partir de un punto en particular, que yo lo voy a definir, y que si tú lo quieres definir de otra forma, perfecto. Pero para yo explicarte el experimento, yo voy a definir el punto donde estoy parado. ¿Y ahí? ¿Ese cuánto es? Aquí. ¿Ok? Entonces, la posición 0 es igual donde estoy parado. ¿Ok? Me demoré todo este tema para que entiendan que en la física uno tiene que primero dar las referencias iniciales. ¿Ok? Porque imagínense que yo otro día le explico el mismo problema a otro amigo, pero en vez de decirle que el 0 está en la posición donde estoy yo, defino el 0 en la posición donde está el pasajero que se bajó. Entonces, le voy a decir, bueno, la dirección de la micro fue en un caso. En el primer caso, voy a poner en rojo el primer caso. Cuando se dirige así la micro, entonces la micro va hacia mí. ¿Ok? Pero yo me levanto un día y le explico a otro compadre, pero la relación la tomo desde aquí. O sea, desde aquí pongo mi punto 0. Entonces ahí digo que la micro se aleja. ¿Ok? Del pasajero. Entonces estoy hablando de dos situaciones que son distintas, ¿ok? Pero están hablando del mismo fenómeno. Por lo tanto, para que nos podamos entender, siempre tenemos que tener especificado el punto de referencia donde donde empezamos a tomar nuestro experimento, o la experiencia que tuvimos. ¿Ok? ¿Les quedó claro? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Cómo se mediría el valor de X1? Entonces, si estamos hablando de distancia, ¿ok? En el caso, muy buena pregunta. Si estamos hablando de distancia, o sea, ¿cuál es la distancia que tiene inicialmente la micro? ¿Ya? Vamos a partir así. Voy a tener que borrar algo para que no quede... Si yo describo en el caso del experimento en relación al rojo, al sistema rojo, ¿ok? X de la micro sería igual a la distancia que existe entre esto y la micro. Pongámosle que fueron 10 metros. Ahora, y ahí partió la micro. Partió la micro en el tiempo 0, estaba a 10 metros de distancia de mí. Pero si lo describo con respecto al otro origen, ¿cuánto sería el X de la micro?
¿2 metros? Bueno, uno. digamos que no se ve bien el dibujo, lo sé. Mi dibujo trato de hacerlo lo mejor posible, pero si es que partió el experimento en el tiempo cero, cuando el compadre se bajó de la micro, entonces el compadre debería estar al lado exactamente de la micro. ¿Ok? Pregunta que me dicen, ¿el punto de No. referencia siempre va a ser 0? Puedes ponerle cualquier número, pero para que facilitarte la vida, les aconsejo que definan el 0. ¿Ok? Ya, pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, profe. Perfecto. Vamos que se puede. Entonces, insisto, voy a insistir para que entiendan que la física tiene su lenguaje. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿es mucho 6? Depende. Depende. Exactamente. Exactamente. Esa es la respuesta que quiero que entiendan. Depende. ¿Por qué? Porque no se especifica qué unidad de medida es. ¿Ok? 6 kilos, 6 toneladas, ¿ok? 6 megatoneladas, es muy diferente. ¿Ok? Entonces necesitamos ahí siempre, necesitamos una unidad de medida. Y eso es lo que quiero que se fijen. Cuando estén haciendo sus problemas, ¿no es cierto? Fíjense que todo tiene que tener una unidad de medida. Y tiene que ser una unidad de medida que sea coherente. Si yo quiero medir la masa, la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿ok? No me sirve ponerle metros o metros cuadrados a esa unidad. No puedo decir que la pelota masa 20 metros. No, absolutamente mal. Masa, ¿por qué digo masa y no digo pesa? ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué pasa eso? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Por qué yo estoy diciendo la pelota masa? ¿Y por qué no digo la pelota pesa? Porque no es lo mismo. No me acuerdo por qué no era lo mismo, pero solo sé que no es lo mismo. Excelente, excelente. Yo le voy a explicar por qué no es lo mismo. El peso es la definición de la fuerza con que la Tierra atrae a todos nosotros. Ese es el peso. Entonces, cuando yo digo el peso, quiere decir que me estoy refiriendo a una fuerza. No me estoy refiriendo a la cantidad de masa o la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿Ok? La masa es independiente si estoy en la Tierra, si estoy en Venus, en Marte, en lo que sea. ¿Ok? Es la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿Ok? Ahora, sucede que como estamos todos en el planeta Tierra, está muy relacionada la masa con el peso, en el sentido de que si aumenta la masa, obviamente va a aumentar el peso. ¿Ok? Pero si yo tuviera la misma pelota que aquí tiene una masa pongámosle ahora 20 kilos, pongámosle así, ¿ya? No metros, lo voy a borrar al tiro para que no se confunda. Entonces, esto lo que te decía es que está mal. ¿Ok? Entonces, si tuviera una pelota de 20 kilogramos de masa, aquí en la Tierra pesaría 20 kilogramos por la aceleración. ¿La Tierra se puede pesar? Excelente, qué buena pregunta. Buena pregunta. Muy bueno. Ya.
vamos primero, déjenme terminar este ejemplo y de ahí vamos a ver las preguntas. Entonces, la pelota, masa, tiene una cantidad de materia de 20 kilogramos. Y pesa la Tierra, o sea, la Tierra atrae a esa pelota con una fuerza que es equivalente al peso, a la masa de la pelota y además a la aceleración que ejerce la Tierra sobre la pelota. 8 metros partido por segundo cuadrado. Después lo vemos, no se preocupe. ¿Ok? Entonces, si yo me paro con la misma pelota, pero en Marte, que está tan de moda Marte, ¿no es cierto? No pesa para nada lo mismo. ¿Ustedes creen que pesa más o menos una pelota en Marte? Solo por preguntarnos. ¿Qué creen? ¿Menos? Menos. Menos. Exactamente menos. ¿Saben por qué? Porque la Tierra atrae mucho más fuerte, ¿ok?, a las cosas que Marte. ¿Se han fijado que en Marte los objetos tienden a saltar más largamente porque la atmósfera de Marte es mucho menos densa que la atmósfera de acá de la Tierra, porque Marte tiene otro núcleo, ¿no es cierto? Todo un tema físico que es muy interesante, pero que si le empiezo a hablar acá, ya no podría hablar de lo que tenemos que hablar ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Es que nosotros en física hablamos de lo exacto. La pelota masa 20 kilos, no pesa 20 kilos. Pesa 20 kilos por la aceleración de gravedad que la Tierra ejerce sobre la pelota. ¿Ok? Que son 9,8 por 10 grados, o sea, 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Después vamos a hablar de eso, no se preocupen. Ya, entonces, pregunta que se me estaba yendo. ¿La Tierra se puede pesar? Por ejemplo, la relación que podría hacer eso es con respecto a la Tierra con el Sol. Si hablamos de la acción de pesar del Sol sobre la Tierra, o sea, la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra se puede pesar con respecto al Sol. ¿Ok? Y hay una fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra, ¿no es cierto? Y es función de la masa de la Tierra, de la masa del Sol, y de la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. Pregunta, Belén. ¿Nosotros por qué no amasamos? A ver, Belén, ¿tú lo que te refieres a por qué no decimos masamos en vez de pesamos mejor? ¿Esa es la pregunta? Ya. Es porque es para que nos entiendan, en verdad. ¿Ok? Pero cuando uno habla en lenguaje coloquial con las personas, no implica que está correcto. ¿Ok? Lo correcto es decir que nos masamos, no que nos pesamos. ¿Ok? Entonces, pero como... Ok, estamos entonces. Y cuando lleguen a la feria, entonces lo primero que le van a decir a la persona, el casero, quiero que me mase tal cantidad de 1 kilo de manzana. A ver qué le va a decir el casero. Ya, vamos, sigamos. Ya, entonces. Tomás, esa pregunta está muy buena. Pregunta sobre el movimiento de la Tierra sería más rápido alrededor del Sol si ella no tuviese ninguna persona. Eso depende, o sea, la relación de la Tierra con el Sol depende de la masa de cada uno de los objetos. Y depende de la distancia que tengan y depende también de la velocidad que tenga uno respecto al otro. ¿Ok? Entonces, sí, puede ser, puede depender, pero igual la Tierra es tan grande que en verdad no sé si la masa de las personas sea algo suficiente como para que
haya algún cambio notorio, ¿ok? En el movimiento de la Tierra con respecto al Sol, ¿ok? A ver, la Tierra tiene una capacidad de masa que pueda soportar. Sí, otra pregunta, está bien. La Tierra tiene, pregunta Anaís, ¿la Tierra tiene una capacidad de masa que pueda soportar? O sea, ¿hay una capacidad máxima de la Tierra que pueda soportar? Eh, Lógicamente sí, pero estamos absolutamente fuera de ese rango. O sea, necesitamos mucho más para que eso pase. ¿Ok? Pregunta de Benjamín. Están muy buenas las preguntas. Profesor, no se supone que la materia no se destruye, sino que se transforma y que nosotros estamos hechos de algo que estaba en la Tierra. Perfecta pregunta. Entonces, para responderte eso, es lo siguiente. La masa, efectivamente, a nivel de nosotros, de la relación entre nosotros, de nuestra vida en sí, podemos decir que no se destruye ni se crea, solo se transforma. ¿Ok? Pero a nivel del Sol, en el Sol mismo, ¿ok? La masa se destruye. ¿Ok? La masa se crea también. ¿Ok? Pero estamos hablando de otra cosa. Para este curso, para esta introducción, ¿no es cierto? Vamos a decir que, y después, no tiene que ser porque ser ahora. Cuando hablemos de masa, vamos a hablar que la masa no se destruye, sino que ni se crea, solo se va a transformar. ¿Ok? Bien. ¿Estamos claros? Sigamos. ¿Cuánto es 4 metros? Ya, Martín, están buenas las preguntas, pero después vamos a seguir con el tema porque no estamos desviando mucho de lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es 4 metros más 8 kilogramos? Exactamente. Bien, Ignacio, no se pueden sumar porque son diferentes medidas. O sea, se están midiendo dos cosas, dos fenómenos diferentes. Ahora, es distinto a lo que dice abajo. ¿Ok? Tienen que ser la misma unidad. Entonces, ¿se puede multiplicar 8 metros con 5 centímetros? ¿Me siguen eso, no? Voy a borrar acá. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos hacer la operación 8 metros por 5 centímetros? Sí, Sí se ¿Sí? puede. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería esto? Lo voy a hacer yo ahora y adivinen que por hoy día, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Aquí. Yo tengo que 8 metros por 5 centímetros es igual a 8 metros por 5 y multiplicado por... ¿Por qué puse esta fracción? porque Lorena, sabemos que, perdón, sí, dale consuelo. porque sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. Exacto, pero eso está bien, lo sabemos, ¿no es cierto? Lorena decía, limamos la M con la C. Cuando estamos hablando de cm serían centímetros y son 100 centímetros es 1 metro, es una equivalencia, ¿ok? Ya entonces nos elimina la C con la M, ¿ya? Ahora, lo que decía el Consuelo es
lo importante que quiero que aprendan en esta clase. Yo, para poder establecer, poder cambiar una unidad a otra que mide lo mismo, o sea, aquí estamos hablando de unidades de metros, de longitud, ¿ok? No estamos hablando de una que mide longitud y otra que mide masa, ¿ok? Estamos hablando de dos unidades diferentes, pero que miden el mismo efecto, o la misma, la misma, ¿cómo se dice? Bueno, digamos efecto. Estoy fuera de palabras. Entonces, para poder cambiar entre una unidad a otra, lo que dice la Consuelo es que yo sé que un metro son 100 centímetros. Pero, ¿por qué puedo poner eso y después puedo seguir trabajando, o sea, puedo seguir operando este sistema? ¿Cómo? Porque la pregunta es, si yo pongo, por ejemplo, 9 más 4 y pongo, perdón, vamos a ir despacito. Vamos a ir más despacito. A lo que oí lo siguiente. Si yo pongo 9 más 4, ¿cuánto da eso? 13, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Yo podría decir 9 más 4 más 8 es igual a 13. No. No, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo poner ninguna cosa acá, porque si pongo algo ahí que suma más a lo que está puesto acá, entonces ya no es igual. ¿Ok? Entonces, en este caso, en vez de una suma, tengo una multiplicación. ¿Ok? Pero a lo que voy es que yo no puedo poner cualquier cosa aquí. Porque si yo pusiera un 8 acá, ya esto no es igual a esto. ¿Me entienden? ¿Me siguen o no? Sí, Sí. Entonces, el tema es que esto de acá que puse en rojo, tiene que cumplir con una propiedad. Eso es igual a 1. Entonces, cuando yo tengo 8 metros por 5 centímetros por 1, eso es igual a 8 metros por 5 centímetros. ¿Ok? Son equivalentes, exacto. Perfecto. Bien, Francisco. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo no puedo poner cualquier cosa acá. Tengo que poner algo que al final, si yo divido esto por esto, me da 1. ¿Ok? No es obligación pasar, muy buena pregunta, Belén. La primera pregunta, bueno, pero si yo en vez de pasar los centímetros a metros, paso los metros a centímetros, da lo mismo. ¿Ok? Pero en vez de que me quedaría el resultado, no me quedaría en metros cuadrados, me quedarían centímetros cuadrados. ¿Ok? Ya. Vamos de nuevo. La Francisca me pregunta, ¿siempre se hace así? Sí. profe. Aquí lo vamos a ver. Creo que aquí se están perdiendo un poco porque estoy respondiendo preguntas sin decir cuál es la pregunta. Vamos a ir por partes. Consuelo, ¿tú me preguntabas algo? ¿Siempre tenemos que tratar de mantenerlo en metros o no? No. De hecho, no tienen por qué. ¿Ok? El tema es Ah, ya. que lo que les estoy explicando es que si a ustedes les parece que quieren transformar una unidad a la otra,
el principio básico es que tienes que multiplicar eso por 1. ¿Ok? Y ese 1 puede ser de diferentes formas, pero se multiplica por 1. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora lo vamos a hacer, el ejercicio va a ser un poco más lento, pero creo que les va a servir porque este tema del cambio de unidades es un tema que es bastante recurrente que es un problema que es bastante recurrente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es poner lo primero que les quiero decir es lo siguiente para que entiendan cuáles son los alcances que tienen las operaciones. ¿Eso está bien o no? No, No. no, no, no vale. Les digo que sí. Está bien. Eso mide 40 metros por centímetro. Y estoy perfectamente bien. ¿Ok? Porque es una multiplicación. ¿Ya? Entonces yo puedo distribuir los factores a donde yo quiera y el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Les quería mostrar a propósito de esto, para que entiendan qué es lo que está detrás de transformar la unidad. ¿Ok? Yo lo que hice fue tomar poner, acuérdense que la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, si yo pongo 8 por 5 por metro por centímetro, es igual a 8 por 5, 40 metros por centímetro. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos o no? Ah, porque solamente se multiplicó lo de afuera. Ya. Y la propiedad, ahora, el cuento es que uno no puede saber cuánto mide un metro por centímetro. ¿Ok? No tiene la conciencia de cuánto es un metro por centímetro en unidades de área. ¿Ya? Por eso es que uno no ve en los resultados, esto me dio 40 metros por centímetro. Puede ser, pero no se entiende mucho. ¿Ok? Profe, Exacto. Cuéntame. profe, esto estaría mal en el caso de que solo dejáramos solo una unidad de medida, como por ejemplo 40 metros o 40 centímetros, ¿no? No Exactamente. incluyéramos ambas. Exactamente. ¿Ok? O sea, si la unidad de medida es metros por centímetro, está bien 40. ¿Ok? Ya. Ahora esa es la primera pelaca. Tamara, efectivamente, es mejor dejarlo, pregunta a Tamara, ¿es mejor dejarlo en unidades de medida internacional? Es recomendable. ¿Ok? Siempre es recomendable. Belén dice, porque se multiplicó lo de afuera. No, es una multiplicación. Como es toda una multiplicación, no hay una suma de por medio. ¿Ok? Yo en una multiplicación puedo ordenar los factores como yo quiera. ¿Ok? Ya. Entonces, sigamos. Profe, ¿Sí? ¿y no funcionaría como las matemáticas, que si no hay un número, valdría un 1? Las matemáticas, no, si no hay un número, valdría un 1. O sea, tú dices que... Por ejemplo, en matemáticas sería X, sería una X. Sí, exactamente. Aquí es lo mismo. Aquí yo multiplico por 1 y da lo mismo. ¿Ok? A eso es lo No, que voy. por ejemplo, ahí se interpreta 40 metros, o sea que sería 40 m, un ¿Sí? ejemplo, ¿Sí? por un centímetro, que sería 0,001 un Exacto. metro.
¿Sí? ¿No se podría multiplicar ahí? También se puede hacer, pero habría que cambiar la unidad de centímetros por la unidad de metro. Y en eso, ¿cómo se hace? Es lo que le estaba explicando ahora. Significa, voy a hacerlo acá, y es igual a 40 metros, ¿no es cierto? Y ahora voy a decir, ya, tengo centímetros acá, y voy a multiplicarlo por 1. ¿Ok? Entonces, como les decía, el 1 no hace nada. Sigamos. Eso es lo mismo que 40 metros por centímetro. Y ahora voy a empezar a jugar con ese 1. 1 es igual a 1 centímetro dividido por 1 centímetro. ¿Ok? ¿Estoy bien o no? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Los demás están bien? Sí, ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo puedo decir, bueno, 1 centímetro es equivalente a ¿a cuánto? ¿En metros? ¿Nada? Vamos a hacerlo o no. 0. Vamos a hacerlo o no. No se entendió. Ya, vamos de nuevo. 40 metros, centímetros y centímetros. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Eso es igual a 40 metros por centímetro, ¿no es cierto? Por, voy a decir, ahora, 100 centímetros dividido por 100 centímetros. Si se fijan, estoy transformando este 1 en 1 centímetro partido por 1 centímetro o 100 centímetros partido por 100 centímetros. ¿Ok? Hasta el momento me dicen, pero ¿por qué está haciendo esa cuestión? Sigamos. Entonces, yo sé que 100 centímetros equivale a 1 metro. ¿No es cierto? Sí. Sí, Entonces, tengo 40 por centímetro. ¿Ok? Por 1 metro dividido por, voy a tratar de que entre esta cuestión, 100 centímetros. ¿Ok? Cambié 100 centímetros por lo que es equivalente a 100 centímetros, que es 1 metro. ¿Ok? Entonces, de aquí partimos con la cuestión. Lo que está multiplicando está acá dividiendo. Por lo tanto, si yo divido esto por lo que me está multiplicando, esto se va con esto. Ya, esta es la pregunta crucial. ¿Entendieron aquí o no? sí. ¿Sí? ¿Quién no entendió? Eso, Belén. Muy bien. Excelente. Ya. Vamos a borrar acá. Porque necesito más espacio. Ah, no, no. Ya sé qué puedo hacer. No, no quiero estar sucio. No puede ser. Jamás me había pasado esto. Ya. Esto. Sale de aquí esta cuestión. Ahí está. Ya lo fue. Esto. Muchas gracias. Perdonen la Galia. Aquí. Ya. Entonces, aquí ya tenemos una cuestión más grande. Entonces, habíamos quedado en lo siguiente. 40
metros por centímetro, y eso multiplicado por 100 centímetros dividido por 100 centímetros. ¿Ok? Exacto. Aquí está bien, Belén. ¿Pero por qué haces? Ya, perfecto. Eso déjame respondértelo ¿ya? O sea, lo vas a ver a medida que voy avanzando. Porque esto de acá, tú sabes que es 1, ¿no es cierto? 100 partido por 100 es 1. ¿Estamos claros? Centímetro partido por centímetro 1, ¿sí? Ya. Ok, entonces, lo que yo hago es decir, bueno, si yo tengo 100 centímetros, es lo mismo tener 1 metro. Ok, entonces voy a decir, ya, eso es igual a 40 metros multiplicado por 1 metro, y eso dividido por 100 centímetros. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ese 100 partido por 100 se convirtió en 1 metro partido por 100 centímetros. Y 1 metro dividido por 100 centímetros es el 1, igual. ¿Ok? Ahora voy a hacer otra operación más. Voy a mover este centímetro, lo voy a mover para allá. Entonces me va a quedar por 1 metro por centímetro dividido por 100 centímetros. ¿Se entiende que corrí este centímetro para acá? ¿Para este lado? ¿Ya? Estamos multiplicando. ¿Ya? Entonces, aquí, esto es súper, para algunos le va a resultar bastante básico, pero entiéndanme que esto es un tema para bastantes personas, ¿ya? Así que tengan paciencia. Tengo centímetros acá y tengo centímetros acá. Tengo lo mismo. Entonces puedo dividir este con este y me queda 1. ¿Ok? Entonces, dado toda esta vuelta, lo que ahora tengo es 40 metros por 1 metro dividido por 100. Y eso es igual a 40 metros cuadrados dividido por 100. Y eso es igual a 0,04 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Lo entendieron? Profe, ¿no es 0,4? No. Muy buen tema. Muchas gracias. Excelente. Lo bueno que tiene esto es que puedo borrar la pizarra sin que quede el rastro. ¿Cierto? Ok. Porque aquí estamos hablando. 40 dividido por 100 es lo mismo que 4 dividido por 10 y es lo mismo que 0,4 dividido por 1. ¿Ok? 0,4 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que 0,4 metros cuadrados es lo mismo que 40 metros por centímetro. ¿Ok? Y yo puedo decir ya, ¿y a cuánto será por centímetros cuadrados? Entonces tengo que hacer la misma operación del 1. Ténganme paciencia. Sé que algunos ya lo tienen muy claro, pero esto es importante para los demás. Entonces, vamos a ver. Ok, yo tengo 0,4
metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, lo quiero transformar en centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? 0,4 metros cuadrados por 1. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo transforma ese 1? Yo sé que 0,4 metros cuadrados por 1 metro dividido por 1 metro. ¿Ok? Y eso es igual a 0,4. Ahora voy a ir más rápido. Por 100 centímetros dividido por 100. Perdón. Dividido por 1 metro. ¿Ok? Y esto de acá es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, yo podría hacer lo mismo. Multiplicar por 1 de nuevo. 100 centímetros dividido por 1 metro. Y lo corto, ¿ok? ¿Qué resulta eso? 0,4 centímetros por 100 metros. Este metro cuadrado es lo mismo que metro por metro. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es metros por metros voy a hacer paciencia. Entonces, este metro se divide, está dividido, esto está multiplicado. Este metro está dividido, está multiplicado. Y eso sería igual a 0,4 por 100 centímetros por 100 centímetros. Y eso sería igual a 4.000 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? No, profe. No, Sí, bien. Es complicada la vuelta, pero esto es para entender cuál es, o sea, de dónde nos sale la conversión de unidades de algo que yo puse, que saqué de un sombrero mágico, y digo, hay que hacer esto para convertir una unidad a la otra. Tiene una explicación lógica y matemática, que eso les va a servir cuando ustedes no sepan
¿qué tengo que hacer para convertir desde una unidad a la otra? Lo que tienen que hacer es construir un 1. ¿Ok? Y el 1 que les convenga a ustedes construir es el que les va a resultar para hacer la cambio de unidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, el 1 que yo me construí, que me servía fue este. 100 centímetros dividido por 1 metro. ¿Ok? Y lo puse de nuevo. Y así puedes convertir estas unidades que eran metros y dejarlas en centímetros. ¿Ok, Peren? Perfecto. Ya. Después de todo este tema, quiero que ustedes tomen una unidad, ¿no es cierto? O sea, una cifra con una unidad y la transformen en otra. A partir de este principio. ¿Ok? Eso les voy a dejar como tarea. Ya. Ok. Eres. Y algo así. Sí. Acá. Bueno. Ya. Sigamos. Entonces, algo ya habíamos avanzado con respecto a esto. ¿Cómo estamos en la hora? Estamos en la hora. Conceptos de... cada concepto tiene su magnitud asociada. La masa solo se puede medir en magnitudes que tengan que ver con kilos, libras, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con eso. Distancias solo se miden en magnitudes de longitud. Metros, pies, pulgadas, ¿ok? Centímetros. Todo tiene que ver con, todo tiene que tener una unidad de medida correspondiente, ¿ok? En la fuerza, por ejemplo, es una magnitud que es derivada, ¿ok? Que se calcula como kilos por metro partido por segundo cuadrado. Y eso se le llama Newton, ¿ok? Y la energía también es una unidad derivada, y que es diferente esa unidad derivada a la unidad derivada de fuerza. Si se fijan, en la energía el metro está elevado al cuadrado, ¿ok? Bien. Vamos a dejar hasta aquí. Si no me equivoco, son... ¿Hasta qué hora es, Víctor? Hasta las 9. Hasta las 9, exacto. Ya. Profe, ¿cómo se llamaría la unidad de energía? La unidad de medida de energía se llama Joule. Lo voy a escribir acá. ¿El chat? Se dice así. Joule. ¿Ok? Y si yo pusiera la potencia, que eso lo conocen más porque en la casa lo tienen que ocupar. Eso es kilogramos, metro, al cuadrado por segundo, al cubo. Y esto es watt. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, ya, perfecto. Sí. Ya. Podría, dice, si quiere retroceder. A ver. Benjamín, perdona, lo acabo de ver. ¿Qué es lo que necesitas ver? La diapo esta. Ya, perfecto. Ok. Ya, entonces, el tema es que vamos a ver en la próxima clase lo que tiene que ver con cómo podemos manejar vectores, cómo podemos sumar vectores. La fuerza Newton, exacto. La N es de Newton, hombre, exactamente. Ahí lo voy a poner acá. Entonces, el tema es que vamos a ver
qué es lo que se entiende por vectores, y a partir de eso vamos a darle como condenado a toda la materia que tenemos que ver, ¿ya? Pero era importante darnos el tiempo para que todos entendamos cuáles son los conceptos que van a regir toda la física que vamos a ver. Cada uno necesita no solamente describir la cantidad y la unidad de medida, sino que además la dirección, ¿ok? Y las otras, que solo necesitan tener una cantidad y una magnitud, van a ser sí, al cubo. Exacto. Perdón. Belén me pregunta si es que en la potencia, la unidad de medida está del segundo, está elevada al cubo. Así es. Está elevada al cubo, 3. Ya. Bien. Eso, los dejamos entonces hasta acá. Espero que para la próxima clase estemos todos bien despiertos. Vamos a tener muchas cosas que ver. Es súper importante que podamos participar. ¿Ok? Me pregunta Catalina si es que es necesario poner siempre el número 1 en los cálculos. No, no es necesario. Pero yo lo que les recomiendo es que en esta clase y la siguiente lo hagan así. ¿Ok? Que practiquen en el cambio de unidades, multiplicando por 1. ¿Ok? Me preguntan, ¿cuál es mi correo? Lo voy a poner acá. Franco, .cr. ¿Ok? franco@teluca.cl. ¿Ok? Eso. Ya, chicos, los dejo entonces. Espero que les haya servido. Sí, efectivamente. Espero que les haya servido la clase. Eh, yo, de todas maneras, muy contento por este grupo. Espero que todo vaya muy bien. Cualquier cosa, bueno, nos vamos a ver la próxima clase. Si quieren me pueden mandar un mail. Voy a tratar de poder responder las preguntas lo más posible. Ténganme paciencia. Soy más o menos, no soy tan bueno para los nombres, pero bueno, con la paciencia yo creo que vamos a poder seguir adelante, y espero que lo que más espero es que ustedes aprendan, que ese es el punto que más nos interesa. Si aprendemos, estamos excelentes. ¿Ya? Entonces, eso. Ya, estimados, nos vemos entonces. Chao, profe. Chao, Cuídense. profe. Chao, Profe, chao. muchas Chao, profe, gracias. gracias. Cuídense. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.